¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a ver un vistazo a lo que ha pasado tanto en los fines de semana como lo que se ve en ciernes, no solamente en Chile, sino que también en el mundo, con el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton. Muchas gracias por estar aquí, senador, una vez más. Gracias, Fernando, a ti por la invitación. Oye, una pregunta que porque yo mezclo mucho cosas del mundo con Chile, pero andan medio saltones ustedes como parlamentarios en general, como autoridades del país, por todo lo que está pasando con una nueva guerra en el Medio Oriente, una situación que no se sabe, porque yo siempre lo digo, porque no creo que se olvide, que hoy día, a diferencia del pasado, tienes 15 países con bombas nucleares, la cosa de repente se puede poner de otra manera, y sobre todo con un gobierno que acaba de entrar, las posibilidades de que los grandes poderes digan, oye, si queréis que funcione tu país, tenéis que ser súbdito o por lo menos subordinado o a lo menos participe de las cosas que yo hago. ¿Cómo se ve esa situación, Andrés? Sí, yo creo que hay algo muy distinto de lo que vivía hace algunos años Chile, donde las relaciones de Estado eran con todos los países, se llevaban de buena manera y Chile potenciaba sus relaciones comerciales con muchos tratados de comercio que permitieron fomentar la economía en Chile y crecer como país. Pero nunca había un condicionamiento político a esas relaciones. Lo más controversial que vivimos, recuerdo la época de Ricardo Lagos, ¿no? Con el llamado por teléfono con Bush, Exacto. que fue como lo más tensionante desde el punto de vista político. Y hoy día hay una suerte de polarización desde el punto de vista de las izquierdas y las derechas, donde pareciera ser que ciertos países uno tiene que tener sintonía política, Exacto. más allá de las relaciones de Estado. Y ese equilibrio es difícil de mantener. Yo sí creo que Chile, siendo un país pequeño, con una economía emergente, no puede caer en la tentación de posicionarse políticamente o abanderizarse políticamente. Ese justo equilibrio es muy difícil de mantener, pero Chile hasta hace algunos meses lo mantenía, o sea, hasta hace algunos años lo mantenía bastante Ahora, bien. es bien, tú lo dijiste muy bien, es bien difícil mantenerse en un terreno semineutral cuando todos te piden, incluso gente que es proveedor de artefactos para ti como Así país, es. o comprador de tu propia riqueza, y que te empiezan a decir, ¿sabes qué? Me gustaría que dijeras algo respecto de esto, dijeras algo, préstame, qué sé yo, un par de submarinos, en fin. ¿En qué momento eso se empieza a transformar de alguna manera en que hay que tomar partido obligado? Yo estoy convencido de que no hay que tomar partido, Fernando. A ver, el cable chino fue como Sí. el antes y el después, ¿no? O sea, China, Estados Unidos. Yo creo que lo que hace José Antonio Kast de reunirse con China, llegando al gobierno, es una buena señal, sin perjuicio de que hay una tensión constante de Estados Unidos desde el punto de vista comercial de determinados insumos. Quieren que le compre a ellos y que no le compre a China. Entonces, esas decisiones internas me parece que hay que tomarlas con mucho sigilo, con poca publicidad, y resguardando siempre las relaciones de Estado y comerciales de Chile. Yo sé que quizás lo que te digo es una obviedad, pero a veces la altisonancia o el decir cosas que son políticamente convenientes para China o Estados Unidos nos puede meter en un problema mayor. Lo del cable chino fue un error. Me parece que hubo poca profundidad en el análisis político más allá del comercial. Y me parece que cada vez que se toma una decisión, uno tiene que empezar a pensar geopolíticamente cómo eso puede afectar las relaciones comerciales con otros países, entendiendo que hay países como Estados Unidos, donde hay un tironeo muy grande y cada decisión que tome Chile puede tener dobles lecturas. Ahora estamos en una posición quizás más cómoda con Estados Unidos, pero tampoco podemos abusar de esa posición cómoda y debilitar otras relaciones que tenemos como las que tenemos con China, que uno podrá estar en desacuerdo con el régimen, pero la verdad es que la economía chilena depende fuertemente de Exacto. las relaciones comerciales con China. Ahora, Andrés, un tema que yo creo que es inevitable. Acabamos de cambiar a la principal autoridad del país y la primera noticia que aparece hoy día en todos los medios es que se vino, de alguna manera, las encuestas, cayó la apreciación del gobierno del presidente Kast al tiro. ¿Cómo se entiende eso? A ver, hoy día las lunas de miel duran re poco, Fernando, tú lo sabes bien. Antiguamente teníamos gobiernos donde los primeros 6, 7 meses
o un Eran de año, instalación, claro. eran de instalación prácticamente. La polarización política no estaba a las dimensiones que hoy día vemos, donde cualquier decisión que tome un gobierno tenemos una oposición muy beligerante. Y también lo digo respecto a lo que vivimos nosotros. También tuvimos un sector de la derecha donde fue muy beligerante con el presidente Boric. Y hoy día vemos que hay una oposición que pareciera ser haber recapacitado o haber madurado. Pero yo estoy convencido, Fernando, que fue un repliegue táctico y estratégico para efecto de lograr sacar cierta agenda del gobierno, pero ideológicamente o en actitud política seguían siendo los mismos desde el punto de vista de que les cuesta mucho a cierto sector de la izquierda convencerse o tener la claridad de que el país eligió a un gobierno de distinto signo se les hace muy complicado que gobierne la derecha con sus ideas. Hay una suerte de intolerancia que se plasma desde el día uno. Y lo que vimos en la baja de las encuestas tiene que ver más allá de la posición de cierta oposición, no digo toda, porque creo que hay una centroizquierda que está recuperando cierto espacio de cómo se comportó antes del segundo gobierno del presidente Piñera, pero sí creo que el tema de las alzas de los combustibles, es un conflicto de Medio Oriente y además una caja fiscal que fue bastante reducida, que nos dejó el expresidente Boric, son situaciones no buscadas, Fernando, y por lo tanto es re difícil de controlar aquella situación. Pero comprendamos que en medio de eso, parte de las promesas de campaña del presidente Kast, bueno, fue pegar unos recortes bastante más fuertes de lo que incluso gente dijo, oye, no es posible terminar con 7.000 millones de dólares que provee el Estado. ¿Cómo se evalúa entonces eso? Porque de alguna manera puede ser algo que incida en las encuestas. Que sea como un elemento adicional a lo que ocurrió con los combustibles. Mira, yo en algo que me convencí, particularmente en la segunda vuelta, Fernando, es que el gobierno de José Antonio Kast está dispuesto a pagar costos y de ser impopular con tal de tomar decisiones correctas para el país en un momento crítico desde el punto de vista fiscal. Yo creo que lo dejó claro en una entrevista que tuvo hace algunos días, donde está dispuesto a pagar esos costos con tal que al país le vaya bien en el mediano y largo plazo. Lo que vivimos en los últimos gobiernos, o particularmente en el último gobierno, fue que tomar decisiones, había una reticencia a tomar decisiones impopulares con tal de no caer en las encuestas o no sufrir costos políticos. Y yo creo que este gobierno está dispuesto a pagar esos costos con tal de hacer lo correcto desde el punto de vista de responsabilidad fiscal, independientemente que eso atraiga una cierta impopularidad. Y por eso es necesaria una buena comunicación, empatizar, ponerse en el lugar de la clase media y los sectores vulnerables y tener una coordinación en el oficialismo que nos permita llevar una agenda, controlar la agenda política sin tener los enemigos dentro de tu lado, lo que obviamente eso genera una dificultad mayor. Sí, bueno el concepto de enemigos dentro de tu lado, porque bueno, eso especialmente en gobiernos que tienen coaliciones relativamente amplias, siempre pueden haber fricciones porque, qué sé yo, no metiste la suficiente cantidad de ministros de mi partido o de alguna manera no concordamos en algo. Ahora, eso en el ámbito de la derecha, que para ser franco no es particularmente, no tiene un gran récord en términos de grandes coaliciones detrás de un presidente. ¿Cómo se ve eso? Es un problema. Es un problema, Fernando, porque en nuestro sector, y se lo leía a Gonzalo Cordero hace poco, somos como caníbales, hay un canibalismo y que empieza además muy temprano. O sea, las primeras semanas uno ve una efervescencia y eso tiene que ver a veces, Fernando, y que esto es un análisis personal, donde tenemos muchos partidos y donde hay una derecha que tiene matices y por lo tanto hay una suerte también de hegemonías políticas. Y yo creo que hay que empezar a abandonar eso de las hegemonías políticas, pero para eso tenemos que transitar, ojalá transitar hacia una coalición. Este no es el momento porque primero tenemos que coordinarnos bien y tener una mirada política en común, con sus matices, con sus diferencias, pero que propender a que el gobierno le vaya bien y poder actuar desde lo propositivo. Renovación Nacional, al menos, y la nueva directiva vamos a atender a aquello, es actuar desde lo propositivo, desde las ideas, más que desde la hegemonía como sector. Nosotros queremos que al gobierno de Kast le vaya bien, pero también queremos que le vaya bien a la UDI, también queremos que le vaya bien a Republicano, porque si le va bien a ellos, le va a ir bien a nuestras ideas. Entonces,
a veces, Fernando, yo te digo, hablo de las nuevas generaciones, estamos un poquito anquilosados en esa competencia interna de los partidos. Yo lo viví en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que había una diferencia bien grande entre las nuevas generaciones y las generaciones un poquito más antiguas, que provienen muchas veces desde la misma militancia, donde la militancia está en una suerte de guerra sin cuartel contra sus aliados por la hegemonía política del sector. Pero ¿sabes qué, Fernando? Yo por lo menos, y soy muy, tengo mucha esperanza en eso, en que las nuevas generaciones, al menos algunos, estamos en una línea de que ojalá al sector le vaya bien. Y si podemos coordinarnos de mejor manera para que en vez de que salga un partido, salgamos todos, eso va a fortalecer la coalición y nos va a generar un sentido de coalición, particularmente como la tenía en su momento la concertación. Dime una cosa, Andrés, a ver, yo lo he dicho muchas veces acá, históricamente tú veías que las cosas se definían básicamente en términos ideológicos. Tú eras o comunista o eras alguien de derecha, en fin, o eras, qué sé yo, humanista cristiano, pensabas en el centro, y siempre habían diferencias entre lo que se ofrecía entre esas partes. Últimamente yo tengo la impresión, y lo he dicho varias veces acá, que el tema ideológico en sí está en un segundo plano y pasó a estar en un primer plano la figura del gobernante, el poder, de alguna manera. ¿Qué tanto sientes tú que en medio de, lo vemos en el mundo, qué tanto sientes tú que Chile tiene, de alguna manera, algún acercamiento a esa lógica? Ya no pensamos en cuáles son tus ideas, sino que, a ver, ¿eres capaz o no capaz de, crees o no crees en que se deben portar armas? ¿Crees o no crees en que hay que echar a todos los inmigrantes? Básicamente la lógica del poder. Sí, yo concuerdo contigo, Fernando. Yo creo que quiero retroceder un poco en el sistema político electoral que nos rige. Yo creo que había un incentivo perverso en el sistema electoral que nos rige al caudillismo, al individualismo y al discolaje. Porque eso te permite crecer en conocimiento, crecer en poder y crecer en protagonismo. Y eso te asegura una elección en 3, 4 años más. Entonces hoy día es más rentable ser altisonante, gritar más fuerte, porque eso te da un posicionamiento político y te da mayor cobertura. Y las ideas de los partidos pasan a segundo plano, porque además los congresos ideológicos, tú fíjate, han quedado de lado los congresos ideológicos. Yo soy hijo de 2 parlamentarios. Yo me acuerdo que mi papá Arturo Longton o mi madre iban constantemente a estos congresos. Habían encuentros de partidos muy seguidos. Los días lunes se juntaban siempre a debatir ideas. Y esas ideas después era un proyecto colectivo, en torno a un proyecto, en torno a una política pública. Y eso se ha ido perdiendo porque los partidos, muchos han ido optando por el que tiene más votos, por el que es más popular o por el que te puede hacer crecer el partido desde el punto de vista del financiamiento. Entonces yo creo, Fernando, al menos yo hablo de Renovación Nacional, que hay que empezar a recuperar esa mística, esa identidad, porque esa identidad de ideas te permite convocar. Mira, lo de Republicano fue una elección de eso. Republicano actuó muy ordenado, disciplinado, y la verdad es que está bien. Se producía el fenómeno que tú dices, pero eso te permitió un proyecto colectivo que les permitió llegar al gobierno. Sí, y ahora ustedes acaban de pasar una elección. ¿Cómo tú analizas, por ejemplo, en el marco de lo que hemos conversado, lo que es la nueva elección de liderazgo en Renovación Nacional? A ver, yo estoy muy esperanzado, Fernando, porque hay una renovación de liderazgo desde el punto de vista de las caras, pero también desde la... No hablo de la edad, porque a mí me parece que la gente en Renovación Nacional que fue parte de la directiva y los más antiguos van a seguir aportando desde el punto de vista de la experiencia. A mí me parece que la experiencia es fundamental para empezar a conocer el partido en el pasado y proyectarlo hacia el futuro. Tenemos la primera presidenta mujer en RN, una mujer además que es meritocracia pura. O sea, ella partió de muy abajo en el partido, creció políticamente, me tocó trabajar con ella, con el senador Espina, la conozco mucho, y la verdad es que es un liderazgo convocante, porque ella mueve a la militancia, Fernando. Y eso es algo muy importante. Ella se preocupa del militante, se preocupa de que sus ideas sean potenciadas en las regiones, tiene un rol descentralizador muy relevante. Yo creo que hay 2 ejes, Fernando. La juventud. Tenemos que potenciar a la juventud, tenemos que inyectarle nuestras ideas, tenemos que ir a los colegios, tenemos que ir a las universidades. Eso se ha perdido.
Fernando, y es necesario potenciarlo A ver, particularmente en las pero regiones. déjame preguntarte exactamente sobre eso. A ver, ¿qué tanto siente la derecha, por ejemplo, responsabilidad en que se haya perdido el que la juventud Mm, eh, sea un activo interesante en la política chilena cuando llegaron los nuevos gobernantes, los que están, los anteriores gobernantes, pero los trataron como prácticamente tipos inexpertos, recién llegados, qué sé yo, viven de la platita del papá, en fin, una cosa así. Y tú tienes toda la razón cuando dices, oye, un partido solamente crece y vive y se expande cuando tiene, eh, además de las generaciones que están gobernándolo, tiene una nueva generación que llega, pero si es que todos se van a ver por un problema de edad, se van a ver como inexpertos, estúpidos o que no saben sí. hacer la pega, ¿cómo se entiende entonces? Yo creo que hay un proceso de formación que ha faltado, Fernando. Mira, ¿te acuerdas que el sistema electoral estaba envejecido? O sea, el padrón electoral. Esta Sí. inscripción, el voto obligatorio e inscripción voluntaria envejeció el padrón. Y yo creo que se tradujo un poco en que los partidos empezaron a dejar de lado a los votantes jóvenes porque prácticamente no votaba. Entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar tanto? Pero hubo poca visión desde el punto de vista de que estos jóvenes en los colegios, con el acceso a redes sociales, que hoy día las redes sociales te generan en poco espacio de tiempo una noticia que penetra fuertemente en los jóvenes, quizás no con todo el contenido que debiera ser para que se formen una opinión. Entonces, yo creo que hubo un abandono paulatino de las juventudes que la izquierda, más ligada al Frente Amplio, el Partido Comunista, empezó a conquistar desde primero la edad. Yo creo que en la edad hubo una sintonía automática con la edad y los partidos tradicionales empezaron a envejecerse y envejecer también las ideas, pero conjuntamente con eso el acceso a los jóvenes desde el punto de vista de poder volver a conquistarlo. Yo creo que gran parte del énfasis que va a tener esta directiva, Fernando, tiene que ver con eso. Tiene que ver con penetrar en los segmentos más jóvenes, poder acompañarnos, hacer pasantía, poder debatir ideas desde el punto de vista ideológico, porque los jóvenes hoy día, el joven en general idealiza mucho, Fernando. Entonces, las ideas en general del Frente Amplio desde el punto de vista ideal pueden conquistarlo, pero desde el punto de vista práctico creemos nosotros que trae serios perjuicios para el país y lo vimos en estos últimos años. Pero en el proceso de maduración, cuando se empiezan a dar cuenta de eso, Fernando, ya es muy tarde y en las próximas generaciones, con la tasa de natalidad que tenemos, probablemente nos van a gobernar. Y es por eso tan relevante hacerse cargo de esa realidad. Sí, ahora, en términos de interés de la juventud por la política, ¿cómo lo ves tú eso asociado a los partidos? Yo veo poco Porque interés. tú ves partidos que tú hubieses dicho hace 30, 40 años, pero eso son gigantescos. La democracia cristiana, incluso el Partido Comunista. Sí. Bueno, ustedes también. De repente ha caído el margen de personas que adscriben a esos partidos. Ha caído Sobre mucho, todo Fernando. juventud. Sobre todo juventud, porque hoy día la juventud era muy distinta a la de antes, Fernando. La juventud está en la inmediatez, ¿no? En lograr algo que genere diferencia en el corto plazo. Y en general los partidos de derecha, centro derecha son más cíclicos en los cambios. No les gustan los cambios estructurales de la noche a la mañana porque creemos firmemente de que esos pueden traer serios perjuicios para los países en distintas áreas. No voy a profundizar en las distintas áreas, pero el joven es más de la inmediatez. Y los proyectos de izquierda en general te traen reformas estructurales muy intensas y que en general cambian la dinámica de los países en la noche a la mañana y eso es muy tentador quizás para el joven, pero no se analizan las consecuencias. El joven más que analizar las consecuencias quiere algo rápido, que le genere un cambio. Y esas cosas en general no resultan o no resultan bien cuando no se hacen con la experiencia técnica, la sapiencia, la profundidad necesaria. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que llegar, ser didácticos, ocupar mejor las redes sociales. Creo que nosotros tenemos un desafío de que las redes sociales sean una herramienta de información real y fidedigna y no una herramienta de polarización ni enfrentamiento de noticia rápida que te genere una adhesión en el corto plazo, pero que en definitiva el día de mañana eso pueda generar serias consecuencias para el país. Entonces hay un desafío, Fernando, hay que trabajarlo porque finalmente estos jóvenes nos van a reemplazar el día de mañana. Y por último te quiero preguntar, ¿tiene que ver eso con reformas que la derecha quiere hacer?
porque lo ha planteado en otras veces y que siempre se levantan, qué sé yo, la atención rápidamente porque eso podría derivar en una imposición ideológica, pero es, por ejemplo, haber cambios educacionales. Mm. Sí, a ver, yo creo que la ley de inclusión, Fernando, de Michelle Bachelet tenía mucha impronta de la juventud, de los estudiantes. Y yo creo que eso también llevó lo mismo que la gratuidad. O sea, fueron cosas que salieron desde los estudiantes secundarios o desde los estudiantes de la enseñanza media. Pero se hizo con una rapidez y con una impronta que tuvo consecuencias, particularmente lo que tiene que ver con la ley de inclusión, la gratuidad. Estamos con problemas de los deciles, que hay un aparente engaño al sistema, hay gente que dice ser vulnerable, pero no lo es. Más encima los costos se han disparado, con una incapacidad del país, de acuerdo al crecimiento, poder hacerse cargo de ello. Pero yo creo que esa impronta de los jóvenes, particularmente la educación pública, nos trajo mucho daño porque fue coartando la posibilidad de igualar las oportunidades, y hoy día la segregación es mayor, Fernando. Los mejores resultados están en los colegios particulares pagados, la educación pública se fue deteriorando, el mérito, el esfuerzo y el sacrificio se fue dejando de lado, y eso obviamente que fue coartando la posibilidad de que la educación pública se fortaleciera. Entonces, ¿Tú eso, crees en el factor de la gratuidad, la lógica de la gratuidad, como pasa en montones de Sí. países, que lo que básicamente en esos países buscan es que las personas no tengan excusas para poder adelantar su capacidad de conocimiento hasta un cierto tiempo y después, por cierto, en las universidades pueden Sí. tomar otras decisiones? ¿Tú crees que eso el Estado debiera seguir manteniendo a los jóvenes que no tengan nunca que dar una excusa de problemas de plata para poder Sí. estudiar? No, a mí me parece bien. Yo creo que nadie podría estar en contra de eso, Fernando. Pero también tenemos que ser conscientes de que somos un país con recursos limitados y que ha tenido una ineficiencia en el gasto particularmente alta, y donde las universidades hoy día están en riesgo de sus proyectos educativos. La autonomía de las mismas con el proyecto del FES, y también la posibilidad de seguir costeando esta gratuidad o hacerse cargo de ella o tener más recursos para poder tener más innovación, excelencia académica. Entonces yo creo que hay que conjugar esos factores y tenemos que explicarlo bien, Fernando, porque si no vamos a perder un elemento que es diferenciador. Ahí tú dijiste una cosa que me parece a mí extraordinariamente importante en la política contingente mundial, pero sobre todo en la chilena que estamos acá, que es hay que explicar por qué determinadas cosas ocurren o por qué queremos que determinadas cosas ocurran, al margen de básicamente un slogan Así es. político. Qué sé Eso yo. pasa mucho, Fernando. Mira, yo que estuve 2 periodos en la Cámara, conviví con ellos siempre. Cuando a muchos parlamentarios, no todos, hablan desde el eslogan. Y el eslogan para las redes sociales es clave Funciona muy bien. y funciona bien para la juventud. Porque finalmente cuando a ti te reprochan una votación, te reprochan en base al eslogan de lo que dijo el del frente. Pero cuando tú empiezas a explicar el contenido de por qué te opusiste o no aprobaste algo, la verdad es que la gente entiende. Pero hoy día estamos en la sociedad de la inmediatez. No se dan el tiempo de conocer el contenido. Entonces nos transformamos entre buenos y malos, o buenos nosotros y malos ellos. Y esa lógica nosotros no podemos caer. Entonces por eso el gobierno de José Antonio Kast tiene una gran labor de informar. Más allá de que ya adoptó una posición de que está dispuesto a asumir los costos, bueno, si uno está dispuesto a asumir los costos, esos costos tienen que ir acompañados de información veraz, oportuna y con la debida profundidad. Porque cuando tú le hablas de costos a la gente entiende. Cuando no hay plata, en las casas las finanzas aprietan. Eso la gente lo entiende, pero hay que saber explicárselo, porque si no es el discurso de la izquierda que dice le quieren quitar la gratuidad a los jóvenes, no quieren que... Eso no es así, pero eso hay que explicarlo muy bien para no caer en esa lógica polarizante que finalmente Fernando tiene una lógica de querer recuperar el poder, tiene una lógica de ambición. Bueno, Y esa buena política, Fernando, se perdió hace muchos años y es necesario empezar a recuperarla. y lo último, tú lo dijiste muy bien porque así es, efectivamente, la conquista del poder político en los países democráticos se consigue a través de la voluntad de las personas por elegir a sus representantes. Y cuando tú tienes situaciones como la que acaba de pasar, que acaba de llegar el presidente Kast y resulta que en la primera encuestas muestran una caída muy grande, bueno,
las chances de poder empezar a actuar apresuradamente no tan racionalmente aumentan inmediatamente, ¿no? Y por eso el llamado a la responsabilidad dentro de los partidos, Fernando, en general. Porque lo más probable es que todos salgan con propuestas llamativas o no populares y que fortalecen quizás la identidad del partido o la popularidad del partido, pero le van a hacer un flaco favor o mucho daño al gobierno, del punto de vista que el gobierno se va a tener que ver tentado a estas tendencias populares, pero también populistas, desde el punto de vista de que el gobierno no está dejando de hacer algo porque no quiere hacerlo, es porque no puede hacerlo desde el punto de vista presupuestario. Entonces, ahí está la colaboración que tenemos que tener nosotros, sobre todo a 2 semanas de iniciado el gobierno, porque además, Fernando, el hacer esto le da cartucho o munición, le da a la oposición para decir, mira, pues si los tuyos están pidiendo esto, ¿cómo yo no voy a pedir 2, 3 veces más? Entonces, ahí hay que actuar con más prudencia, Fernando. Bueno, te quiero agradecer por haber estado con nosotros una vez más. Y bueno, espero que ya cuando pase un determinado tiempo y podamos ya evaluar ciertas cosas cuando corresponda. No hay que, es bastante injusto a un gobierno que entra empezar a evaluarlo por el primer condoro que se manda. Te pongo un ejemplo, si es que sale al tiro o el nombramiento de A o B, está bien, pero eso no distingue necesariamente lo que es la conducción de un gobierno durante 4 años. Pero Andrés Longton, gracias por estar acá y estaremos conversando en estos 4 próximos años varias veces, espero. Así será. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana.